error. Un error quedarse en Guadalajara ante una oferta como esta. No sé en qué estado está y si está cerca de concretarse, pero si se pudiera concretar, me parece que sería un paso importante para el futuro de la hormiga, para su presente primero, y porque me parece que es muchísimo más fácil pasar de un equipo como este, como la posibilidad de Olympiacos, a uno grande si haces bien las cosas, ¿no? Y así que si la oportunidad está, me parece que tiene que tomarla. Hablábamos, no es una de las 5 mejores ligas, porque la Championship sí es de las 5 mejores ligas del mundo, pero es una liga importante y jugará cosas importantes. Así que sin duda pensaría que si está la posibilidad de irse, se tiene que ir. Y está en él la decisión, se tiene que ir. No es un equipo importante del mundo, pero sí de su país, en Grecia. Sin duda. Y grande. Grande. ¿No? Y me parece que, dices el nombre y todo el mundo sabemos cuál es, ¿no? Entonces, yo no lo pensaría. Que era un grave error. Sí, sería un grave error. Muy bien. Vamos con el fundador. Bienvenidos a Zona Fútbol MX, el canal donde te contamos toda la actualidad del fútbol mexicano con información. Carlos Sequeiro, qué bonita corbata, Sequeiro. Muchas gracias, Oscar. ¿Te puedo mandar saludos a unos amigos? ¿Cómo no? Del Olmo, Aguilar, Yayo, Fabián, Alex. Todos, por supuesto, un abrazo. Error no. Digo, error quedarte en Chivas. No, error no. Error menospreciar una oferta como estas. O el otro día se lo preguntamos a Ali Ávila, ¿no? Oye, la Championship, el futbolista mexicano, ¿cómo la ve, no? Eso sí, despreciar eso sí está mal, eso es un error. Quedarte en Chivas, no. Quizá puede haber otra mejor liga para él. El tema formativo, a mí me gustó mucho Holanda, me gustó mucho Alemania, pero ojalá que cumpla su sueño, le vaya bien. Si es Grecia, si es quedarse en Chivas, pero sin despreciar Europa. Muy bien. Que estamos en esa onda mucho de... ¿Es una liga trampolín? Sí. A ver, vamos a ver los antecedentes, ya que llegaste tan bravo, señor fundador. El fundador. Alan Pulido. Sí. Pizarro. Orbelín. ¿Le sirvió de algo estar en Grecia para ir a otro Orbelín lado? antes Celta, ¿no? Sí, bueno, pero... Sí. Y luego las edades. Pero estuvo muy poquito en Y Celta. luego las edades. O sea, Pizarro ya había ido como figura de Chivas a Monterrey, luego a Miami. O sea, es diferente. Y la de Orbelín es diferente porque lo lleva el técnico que hoy lo vuelve a traer a México. Y le fue bien. Pero el otro día decía con el Hoy le pollo, fue mejor todavía, oye, Turquía, Hoy le fue mejor. Toño Existe de Nigris, Turquía, ¿no? Existe Turquía también, la liga. ¿Por qué no la liga de Turquía? Ya fue Almaguer, pero como que no. Sí. Sí. De Nigris. Es una gran liga, es una gran liga. Es una liga similar, exacto, a Turquía. Reyes, Giovanni. Son otro tipo de ligas, por ejemplo, desde luego Países Bajos, Sí. Bélgica, Portugal, Grecia, Turquía. La Bundesliga, pero si no es el Bayern, entonces no, pues sí, el Frankfurt, ve a Pavel cómo le fue a Osorio, o sea, es que queremos del Atlético de Madrid para arriba, no, espérate, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Creo que es un grave error pensar eso, no quedarte en Chivas, ¿eh? Si no es... Antes Pero es sin que me dio menospreciar. mucho gusto verte hoy en la última. Igualmente, no nos hemos visto últimamente Sí. mucho. Vamos a suponer, de la Liga Griega a la Liga MX. Salir de tu zona de confort. Te hace crecer como persona, otro idioma, otro deporte, otra forma de entrenar. No es que sea una mejor que la otra, ¿cómo las mides? Salir de tu zona de confort para crecer. Muy bien, Para mí es eso. perfecto. Vamos al otro lado de la mesa Vaya al otro lado con el señor. con el señor Arturo Villanueva. ¿Qué pasa, Oscarito? ¿Qué pasó, Calaco? No, pues, estamos honrados hoy de tener a un socio hombre. fundador de este programa aquí. Traía las llaves. Distinguido, que haya sacrificado su sábado por la noche. para Traía las venir a llaves como San deleitarnos. Pedro. Sí, las llaves. Nacho, Pollo, Oscarito, un placer. La gente que está en casa. Bueno, primero decir que el error no sería de Chivas, porque no depende, que diga no sería de la hormiga, porque no depende de la hormiga la decisión de ir o no de ir. Hoy no depende de la hormiga, hoy depende del Club Deportivo Guadalajara. En cuanto lo saque. O sea, si hay una oferta, el primero que debe aceptarla es Chivas, porque el jugador tiene un contrato vigente con la institución. Entonces, pues yo no le achacaría un error a la hormiga, porque no depende de la decisión. Sí creo que
Chivas debe estar en la mejor intención de abrir mercados nuevos, porque Chivas finalmente está sacando muchos jóvenes y está buscando mercados alternos. Tiene 2 jugadores importantes prestados en Colombia para buscar que jueguen Copa Libertadores y tener una vitrina diferente y que hoy no tenían cabida en el primer plantel. Entonces me parece que si llegan a un buen número, va a tener muchas facilidades para cumplir el sueño europeo. Lo que tampoco puede hacer Chivas es sacrificar al goleador que le da 24 goles en un año por una oferta sumamente inferior a cualquier expectativa. Tampoco estamos para regalar jugadores, y menos Chivas con la necesidad del título y en este momento en construcción. Entonces, no me parece que sea un error por ningún lado, pero sí creo que se deberían de acomodar las cosas para que él pudiera ir al Olympiacos, y sería un gran paso tanto para Chivas como para el jugador. La Hormiga es, esto ya me dio un déjà vu de hace 48 horas. ¿La Hormiga es una figura de la Liga MX? No. No. El casi bicampeón de goleo mexicano. Figura no es. Es un chavo en proceso, muy atractivo, con muy buenas cualidades, pero para ser figura le faltan varios torneos. Varios. ¿Cuántos jugadores no hemos visto de chispazos de un año, de 6 meses, 7 meses? Bueno, hasta Pineda se fue a jugar al Milán y nunca debutó, ¿no? Entonces, no. Pero no fue campeón de goleo. No, pero vámonos con calma. O sea, por ejemplo, vamos a otra época, cuando Luis García fue bicampeón de goleo, cuando Carlos Hermosillo fue bicampeón de goleo, ¿ya eran figuras? No, es que para mí ser figura en un año, no puede ser figura en un año. Aunque la rompas como la quieras romper, no puede ser figura en un año. Por lo menos no en la Liga Mexicana. O sea, tendrías que robarte el torneo, y había muchos mejores jugadores que él en la liga. O sea, para mí, Correa fue mucho más importante que él, por mencionar alguno, a pesar de los goles. Paulinho mismo. No, yo creo que eso le ha hecho daño al jugador mexicano históricamente, quererles colgar etiquetas de figura a la primera de cambio. Calma, todavía ni siquiera se consolida en selección y ya queremos que sea la figura de Chivas. No, no me lo parece. Es un jugador con buen futuro. Con muy buen futuro, un techo muy alto, muy buenas condiciones, cualidades, pero no es una figura. Muy bien. Muy claro, señor Calaco. Vamos con el cuarto integrante de esta mesa, el pollito Raúl Ortiz. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Bien y tú? Charlie, socio fundador, ídolo, maestro legendario. ¿Cómo estás, mi querido Nachito, Presi? Saludos a todos en casa. Para mí es un rotundo sí. Y no crean que lo digo porque quiero que se vaya y que se debilite el Guadalajara. Esa para nada es mi intención. Lo que quiero es que crezca la Hormiga. Y en el fútbol mexicano está claro que el que se queda no logra crecer mucho más, tiene un techo muy limitado. Es mucho más probable que puedas crecer fuera de tu zona de confort, es mucho más probable que te puedan ver un poco más adelante en copas europeas, si haces goles por allá. Es mucho más posible que te encuentren otra clase de representantes y que te escauteen otra clase de directores deportivos y de áreas de inteligencia. Ya cruzaste el charco. Estás jugando allá, que jugando a este lado. Aquí tendrás dinero, aquí vas a tener fama, aquí vas a tener siempre las Chivas detrás de ti. Si no es el Guadalajara, será el América, el Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca, equipos con dinero. Dinero no te va a faltar. Dinero no te va a faltar, eso es un hecho. Mientras te mantengas sano, e incluso hay quienes ni manteniéndose sanos les va muy bien económicamente. Pero sí es un hecho que si te quieres ir, nada más hay que ver a los últimos delanteros mexicanos que se fueron relativamente jóvenes y les fue muy bien. Y estás hablando del 1 y el 2 en la historia de goles de la Selección Nacional de México. Javier Hernández y Raúl Jiménez. Uno, Manchester, Real Madrid, ya se la saben, y el otro sigue por allá y no piensa volver. Entonces, vete para allá, si no la rompes, si no te va bien, lo que sea, pues te regresas. Como le hizo JJ Macías, que se fue al Getafe y no le fue bien, regresó. Después las lesiones lo machacaron, pero pudo haberse quedado jugando y va a seguir, ojalá, espero, que está ahora con Pumas, jugando fútbol profesional y bien pagado. Así que para mí se tiene que ir, tiene que apretar para irse. Y Guadalajara, alguna vez un amigo aquí en esta mesa, que está jugando hoy de lateral volante por izquierda, me decía,
¿para qué sirve uno muy bueno? Pues para que salga uno mejor, ¿no? Ya hay uno muy bueno en Guadalajara. Si se va, tendrá que salir uno mejor, porque con lo que tienen arriba, con Sepúlveda solito y con Ricardo Marín, no sé si les va a alcanzar para el título, si se llega a ir todavía. Pero tendrá que salir uno mejor. Pero hablando, de números ridículos, no conozco la oferta, pero también si llegan y te ponen 1 millón, 2 millones, como a veces hacen los clubes. No, tampoco se trata de regalar. Tampoco se trata de regalar a un jugador que hoy tiene un Estoy de precio acuerdo. importante, que te hizo 24 goles y que al final es un activo importante del club. Y se ganó la selección y Pero- ir al Mundial. Y también esto nos da una idea del valor que tiene nuestra liga y nuestros jugadores en el mundo, porque estás Aquí hablando está sobrevalorada, estás hablando de un localmente. jugador que fue 2 veces campeón, ¿no? Que anotó una cantidad de goles espectacular. Si fuera argentino, fuera uruguayo, fuera brasileño, se lo estarían peleando los grandes y estarían dispuestos a pagar lo que fuera, 40 millones de dólares, lo que fuera. Acá no sucede. Esos grandes no están pensando, los que pueden pagar esas cantidades no están pensando en los jugadores mexicanos, por lo menos de inicio. Y por eso las ligas secundarias se vuelven tan Además, te voy a importantes. decir una cosa. 100%. Y Grecia es una liga secundaria, porque estás ahí, vas a jugar Además, Champions, puedes vas a jugar Champions, Europa, tienes una gran vitrina. sí, Y gran seguramente en Champions y en Europa no te va a ir tan bien. En Champions seguro no. Sí. En Europa tal vez puedas competir a ratos. Sí. Pero después vas a encontrar en la liga a un equipo dominador, a un equipo que aspira al campeonato, a un equipo que va a ser goleador, a un equipo que te va a estar dando lo que hoy te da Guadalajara en términos de oportunidades. Me refiero a oportunidades de gol. O sea, yo me imagino a la Hormiga si se va a Grecia metiendo, te invento, en un año calendario, 20 goles. Metes 20 goles en Grecia y ok, no te va a querer el Real Madrid, pero ¿qué crees? A lo mejor el Friburgo, a lo mejor el Borussia Mönchengladbach, a lo mejor te voltea a ver el PSV y dice, mira, se adaptó a la comida, al estilo de vida, al idioma, a la liga, jugó a Europa y metió 2, 3 goles. Pero se tienen que ir. Lo que decía sí que me parece claro, si estamos pretendiendo que llegue el Borussia Dortmund y diga, no, es que la Hormiga en un año hizo muchos goles, no va a jalar. Por eso yo decía, ojalá no sea una llamarada de petate, ojalá no lo sea, porque muchas ha habido en la historia de nuestro fútbol. ¿Cuántos hay que es más, Chino Huerta hoy? No, la chinomanía, no, rehecho en CU, no, selección, el mejor, indiscutible. Se fue a Bélgica, una liga menor allá, y no pasa nada. Bueno, se lesionó y ahora ni juega, ¿no? Sí, pero antes de su lesión Oye, tampoco Sequeiro, pasaba. ¿Quién pesaba más para el Guadalajara? Hablando de quién podía ser figura. ¿A ti te parece que la Hormiga es una estrella, una figura de la Liga MX? No, yo creo que es un buen jugador que está en camino de ser una estrella. ¿Quién pesaba más en el Guadalajara? ¿Quién? ¿O quién pesa? ¿Lo que pesaba Javier Hernández No. antes de irse al Manchester United o No, Armando Javier Hernández. González? Porque además me parece que la Liga Mexicana ha caído mucho. O sea, la Liga Mexicana de hace 15 años era mucho mejor que esta. Entonces sí te alcanzaba para ser campeón de goleo, que viniera el Manchester, te comprara y triunfaras en el Manchester. Hoy creo que estamos en una Liga Mexicana bastante bajo nivel. Entonces yo creo que eso es un tema muy claro. ¿Se ha devaluado Sí, se ha también devaluado por la Liga? muchísimo, ¿El futbolista? muchísimo, sí, claro. O sea, dice para mí Nacho, sí. el futbolista mexicano no tiene cartel en Europa, pero Porque aparte se devalúa por la Dijeron Liga. hace rato Luis García. Luis García casi no fue debutante, pero fue campeón de goleo, bicampeón Atlético de Madrid. O sea, era torneo largo, fue campeón con los Pumas. Hugo Sánchez. Sí, bueno. Pero, torneos de 3 meses. Y también lo del Chícharo, o sea, la historia es hermosa. O sea, cómo se va y el por qué se va, no se habla mucho de eso, pero el Chícharo se va porque Marco Garcés estudia en Inglaterra, conoce al jefe de scouts del Manchester United, lo contrata, a diferencia del resto de los equipos donde el scout de Norteamérica vive en Estados Unidos, el del Manchester United en ese momento vivía en México, ¿no? Hace un seguimiento de jugadores Y lo propone. y lo propone. Vienen a verlo, lo siguen durante un mes. Se hospedaban en la habitación de al lado, comían en donde él comía, cómo se comportaba. Con unos bigotes y un periódico para que no lo reconocieran. Y por ello deciden llevárselo, ¿no? O sea, fue algo Pero fuera además- de lo común. O además, sea, no ha ojo, vuelto a pasar. No. ¿Eh? O sea, el Chícharo, en su primera etapa en Chivas, que fue del 2006 al 2010, hizo 29 goles. La Hormiga lleva 24 en un año. Sí, con la Sí, diferencia. Y los primeros torneos del Chícharo no marcó. No, Sí,
pero con la diferencia que este año de primero Chícharo sí acabó luego campeón de goleo, ¿no? Me refiero Luego no. O sea, me refiero previo al Mundial. Y ya sabemos que previo al Mundial viene este hype alrededor. Dos, No, pero sí, luego cuando fue titular. Lolo, que fue titular. Sí. Dos, Las primeras no tuvo fue. impacto en selección nacional. Tuvo impacto mediático en selección nacional. Yo no sé, remóntate 4 meses atrás. ¿Qué pasaba? Y ya sé que lo hubiera no existe. Esa jugada que falla con Portugal. Esa jugada que era gol clavado contra Portugal. Claro. En el Azteca. Cuando todo el Azteca lo pedía. ¿Qué hubiera pasado? El que hubiera, es que hay momentos en la carrera de uno que te pueden cambiar. De que te quiere el Olympiacos a que te quiere el Bayer Leverkusen. Un gol te puede cambiar, no la metió, hoy lo quiere el Olympiacos. De cualquier manera, creo que hay que poner los pies en la tierra. Hoy es un orgullo que quieran a Lira en Mónaco, pero pensábamos que iban a llevar a todos. Se rumoró lo de Reyes a la Roma, que Brian. hablaron hasta del Chelsea, Julián Quiñones, Brian Gutiérrez a Francia, y no ha pasado nada. No digo que lo vendan por 1 millón, o si lo van a vender por 1 millón, me parece bien, véndanlo por 1 millón, pero nada más que se lleven el 30% de sus derechos federativos. Y el otro 70% lo sacan de la reventa. Seguro. Que saquen de allá. Si le tienen fe, si le tienen sé fe. que no es tan sencillo desprenderte de un jugador así, que es importante. Pero si no salen de México, si no se van a jugar a Europa, no van a crecer, Claro. van a seguirse quejando. estoy de acuerdo, y no van a tener- pero no lo puedes regalar. Ajá, y no necesitamos que se vaya una hormiga. Sino que Necesitamos se vayan 50. 50, pero no puedes regalarlos para que tampoco. aparezca. Ojalá los uno. mexicanos nos ayudáramos como hormigas. Sí, exactamente. ¿No? Qué buena está esa. Que nos ayudáramos como hormigas. Sí. Tan trabajadoras como las hormigas. Nacho, y en pero equipo. ¿estás de acuerdo que no lo puedes regalar? No, estoy de acuerdo. No, O sea, regalar ¿por qué? no. Por No, Regalar no. Onda que todos pedimos salida de jugadores mexicanos Pero a hay que Europa. entender que también nuestra liga está devaluada, Arturo. Sí, pero al final. Y ya no es como hace pero 14 al final años. el Yo fútbol creo es un que- negocio. Tú dile a Sí. Mauri, el de aquí al lado te lo paga en 10, necesito que lo vendas en 2 para ayudarle al jugador. No, Deja de ganar 8. Estoy de acuerdo. Te va a decir, pues es tu cartera o es la mía. Sí. O sea, de verdad me voy a desprender de 24 Pero goles estamos con el pensando- trabajo claro. que significa conseguir un 9 mexicano que no Porque no los existen formas, porque no los por formas. 2 o 3 millones, Pero no porque lo puedes dejar ir. Pero porque no los formas, claro. Sí, lo como, están como es un formando. garbanzo a Y no los libra, consolidas. ¿cómo lo voy a Chivas vender? sí lo está formando, tiene 2 prestados, está Entonces jugadores no te importantes. costaría venderlo, Pero no tanto. puedes regalarlos. No, pero no. debe tener un precio a que sí se pueda vender, porque el Chicharo Sí, por cuánto claro. se fue, por 5, ¿no? Y también tendrían que poner y un variable. valía mucho más. O sea, Chivas en tiene ese que momento. apostar a ventas Se fue bien futuras. vendido. El Chicharo se fue bien vendido para la historia de los Eran unas mexicanos. Pero chivas que pero llegaban eran- a la final de la Copa Libertadores. Ese 2010. nivel el del fútbol mexicano Contra y el es el Inter de nivel de Porto Chivas. Alegre. Entonces, en Europa te dicen, mira, este club mexicano está jugando la final de Libertadores. Algo te Acá pueden decir, bueno, ese 9 casi, sí vale. acá puede decir, casi pasa a los cuartos de final de la Leagues Cup. Por eso. Es que, Ahí está y ya, yo te voy a ya. decir una cosa, te Sí. entiendo que si lo quiere Monterrey o lo quiere Tigres o Cruz Azul, le digas, dame 15 millones. Ahí lo entiendo. A la interna lo entiendo. O sea, a la interna véndelo lo que quieras. Al mexicano véndelo como quieras. Inflalo si quieres. Con el riesgo de que el jugador muy inflado, si lo compran por 12, 13, ¿te acuerdas lo que pasó con Guadalajara y Monterrey, ¿no? Que compraron a Pizarro a un sobreprecio. Después ya se vuelve muy difícil, porque ya el jugador alcanza un techo y ya no es tan fácil que se vaya. Ahora, yo pero co- lo vas a vender así, ok. Pero para Europa, ok, uno no. Yo pero no lo pongan en conociendo- 9 por el 60% de la No, carta, no. porque entonces estamos todos locos. No. Tenemos un fútbol medianito, que no compite internacionalmente, que lo Bienvenidos a Zona Fútbol MX, el espacio donde tenemos toda la información, el análisis y las noticias más importantes del fútbol mexicano y de nuestros jugadores que buscan conquistar Europa. Y hoy tenemos una noticia que puede cambiar por completo el futuro de una de las grandes promesas de Chivas, porque Armando La Hormiga González podría estar muy cerca de dar el salto al fútbol europeo, y el destino que aparece sobre la mesa es nada más y nada menos que el Olympiacos de Grecia, un club que ya conoce perfectamente el talento mexicano después de haber contado en el pasado con figuras como Nery Castillo y Alan Pulido. De acuerdo con reportes publicados este 15 de agosto de 2026, el conjunto griego ya estableció contacto formal con Chivas y habría presentado una primera propuesta para intentar quedarse con los servicios del delantero rojiblanco.
La información fue reportada, entre otros medios, a partir de datos del periodista César Luis Merlo y posteriormente fue retomada por TUDN, Claro Sports, AS México, Fox Sports y otros medios especializados. Lo importante aquí es que no estamos hablando solamente de un rumor surgido en redes sociales, sino de un acercamiento formal que abre la puerta a una posible negociación entre Chivas y uno de los clubes más importantes de Grecia. Todavía no existe un acuerdo definitivo y tampoco se conoce públicamente el monto exacto de la primera oferta, por lo que el futuro de la hormiga sigue estando en el aire. Pero lo que ya es evidente es que Olympiacos está interesado seriamente en el delantero mexicano. Y aquí aparece una pregunta que seguramente muchos aficionados de Chivas están haciendo. ¿Podría Armando González seguir los pasos de Nery Castillo y Alan Pulido? La comparación tiene mucho sentido porque ambos jugadores mexicanos tuvieron una relación muy importante con el fútbol griego y especialmente con Olympiacos. Nery Castillo llegó muy joven al club griego y permaneció durante varios años, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del equipo. Su paso por Olympiacos se extendió de 2000 a 2007, periodo en el que disputó una gran cantidad de partidos, marcó goles importantes y conquistó varios títulos de la Liga griega y de Copa. Su rendimiento en Grecia incluso lo llevó a convertirse en un futbolista seguido por la selección mexicana. Años después, Alan Pulido también llegaría a Grecia. El delantero surgido de Tigres pasó primero por Levadiakos y posteriormente se incorporó a Olympiacos en 2015, donde tuvo la oportunidad de levantar el título de la Superliga griega. De hecho, existe una imagen muy recordada de Pulido junto a Nery Castillo en Atenas, una coincidencia que demostraba la conexión entre dos generaciones de futbolistas mexicanos que habían pasado por el mismo club. Ahora, más de una década después, el nombre de un nuevo delantero mexicano vuelve a aparecer relacionado con Olympiacos y ese jugador es Armando González. La hormiga llega a esta posibilidad europea después de consolidarse como uno de los delanteros mexicanos más importantes de la Liga MX. Su crecimiento ha sido especialmente llamativo porque pasó de ser una promesa de las fuerzas básicas a convertirse en un atacante determinante para Chivas. De acuerdo con reportes recientes, González disputó 14 partidos con Tapatio antes de dar el salto al primer equipo y desde entonces ha construido una trayectoria importante con el Guadalajara. Algunas fuentes contabilizan 69 apariciones y 29 goles con el primer equipo, además de sus participaciones con la selección mexicana. Su temporada 2025 hasta 2026 también fue fundamental para elevar su valor en el mercado, ya que se consolidó como uno de los goleadores mexicanos más destacados de la Liga MX e incluso fue campeón de goleo de la Apertura 2025 con 12 anotaciones, mientras que diferentes reportes colocan su producción total de esa temporada en 25 goles. Todo esto explica por qué Olympiacos decidió avanzar de los simples seguimientos a una propuesta formal. El club griego ve en la hormiga a un delantero joven, con margen de crecimiento, experiencia en el fútbol mexicano y presencia reciente con la selección mexicana, incluyendo su participación en el Mundial de 2026. Y precisamente su presencia en el Mundial podría haber ayudado a incrementar su proyección internacional, porque jugar en el máximo escenario del fútbol mundial permite que los clubes europeos tengan una referencia más clara del nivel del jugador. Sin embargo, el principal obstáculo para Olympiacos parece ser Chivas. El Guadalajara no tiene ninguna necesidad inmediata de regalar a uno de sus mejores activos, y por eso la negociación podría ser complicada. Los reportes coinciden en que el contrato de González está protegido por una cláusula de salida para clubes extranjeros que ronda los 15 millones, aunque las fuentes difieren en si la cifra está expresada en dólares o euros, por lo que conviene tomar esa cantidad como una referencia y no como el precio definitivo de la operación. Además, Chivas aparentemente pretende mantener una parte de los derechos del jugador en caso de una venta, pensando precisamente en una futura transferencia que pueda generar mayores beneficios económicos para el club. Esta estrategia tiene lógica. Si Olympiacos consigue potenciar a la hormiga y posteriormente aparece un club de una liga mucho más poderosa dispuesto a pagar una cifra elevada, Guadalajara podría beneficiarse de esa futura operación.
También existe otro elemento importante. Chivas no parece tener prisa por desprenderse del delantero. Algunos reportes señalan que la directiva rojiblanca preferiría mantenerlo al menos una temporada más en la Liga MX, especialmente porque se trata de uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección y porque su valor podría aumentar considerablemente si mantiene su rendimiento. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿le conviene a la Hormiga irse ahora a Grecia o sería mejor esperar una oportunidad en una liga de mayor nivel? Desde el punto de vista deportivo, Olympiacos podría representar una puerta muy interesante. El fútbol griego tiene una exigencia diferente a la Liga MX, pero Olympiacos es un club acostumbrado a competir por títulos nacionales y a participar en torneos europeos. Para un delantero mexicano joven, llegar a un equipo de esta magnitud podría significar una oportunidad de adaptarse al fútbol europeo, conocer otra cultura futbolística y comenzar a construir una trayectoria internacional. Y si algo demuestra la historia de Nery Castillo es que Olympiacos puede convertirse en una plataforma importante para un futbolista mexicano. Castillo llegó muy joven y logró convertirse en protagonista, mientras que Pulido tuvo una experiencia diferente, pero también consiguió conquistar un campeonato en Grecia. La Hormiga tendría ahora la posibilidad de escribir su propia historia y no necesariamente repetir la de ninguno de ellos, porque cada carrera es diferente. González tendría que competir por minutos, adaptarse al idioma, al estilo de juego, al fútbol europeo y a una presión completamente distinta. Pero precisamente ahí está el atractivo de esta operación. Si logra consolidarse, Olympiacos podría ser apenas el primer paso de una aventura mucho más grande. Para Chivas, por supuesto, la decisión tampoco será sencilla. Aceptar una oferta importante podría representar un ingreso considerable y permitirle al jugador cumplir el sueño europeo, pero rechazarla también podría ser una apuesta deportiva para conservar a uno de sus principales referentes ofensivos. Todo dependerá de la cantidad ofrecida, de las condiciones de la transferencia y de la voluntad del propio jugador. Lo que queda claro es que el nombre de Armando González ya está sonando con fuerza fuera de México y que Olympiacos ha dado un paso concreto para intentar llevarlo a Grecia. Ahora toca esperar la respuesta de Chivas y conocer si la primera propuesta es suficiente para comenzar una negociación seria. Por el momento, la Hormiga no es jugador del Olympiacos y no existe un acuerdo cerrado, pero la puerta de Europa está más abierta que nunca. Y si finalmente se concreta la transferencia, González tendría ante sí una oportunidad enorme para demostrar que el fútbol mexicano puede seguir exportando delanteros capaces de competir en el viejo continente. Nery Castillo dejó una huella importante en Olympiacos. Alan Pulido también escribió su propio capítulo y ahora Armando la Hormiga González podría convertirse en el siguiente mexicano en vestir la camiseta del gigante griego. ¿Será este el comienzo de una nueva aventura europea para el delantero de Chivas? ¿Creen que la Hormiga debe aceptar la propuesta de Olympiacos si las negociaciones llegan a buen puerto o debería quedarse un año más en Guadalajara buscando una oportunidad en una liga europea de mayor nivel? Los queremos leer en los comentarios. Suscríbanse a Zona Fútbol MX, activen las notificaciones y acompáñennos porque aquí estaremos siguiendo paso a paso todo lo que ocurra con el futuro de Armando González y con todos los movimientos importantes del fútbol mexicano. La historia apenas comienza y ahora la pelota está en la cancha de Chivas.